Bueno, y para analizar este tema saludamos a Celia Medrano, es investigadora experta en derechos humanos, desplazamientos, inmigración. Señora Medrano, un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a NTN 24 por estar nuevamente en uno de sus espacios. Bueno, muchas gracias. El tema de las deportaciones masivas de las que estamos hablando se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los países. Por ejemplo, México y otras naciones en Centroamérica que no quieren ni pueden cargar con esa responsabilidad. ¿Qué va a pasar entonces con esos migrantes? Es muy importante la pregunta. Sin embargo, no es la primera vez que se estará enfrentando una situación de esta naturaleza. Hay bastante alarma con respecto al discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero, Donald Trump, pero no tenemos que olvidar que la mayor deportación realizada por los Estados Unidos en los últimos 20 años fue durante las gestiones del presidente Obama. Fueron alrededor de 400,000 deportaciones por año. Y en este mandato que está por terminar de Biden-Harris, se superó incluso la cantidad de deportaciones registradas durante el último mandato del expresidente Trump hasta este momento. Biden deportó a 271,484 migrantes de 192 nacionalidades en este último año, y Trump, en último año de gobierno de su primer mandato, deportó 267,260. Entonces, primero tenemos que dejar claro de que el aumento de deportaciones, el alto número de deportaciones, no es un fenómeno que no haya sido visto por nuestros países anteriormente. Sin embargo, no estamos preparados. Hay una política de exportar gente, de expulsar gente en nuestros países por dos razones principales: la tensión que se genera por cientos de personas que están viviendo en condiciones precarias con respecto a respetos a sus derechos, a condiciones de dignidad y condiciones de seguridad a las que tienen derecho, se van relajando en la medida de que estos grupos poblacionales optan por irse y se van del país. Esas presiones no quedan, no se acumulan en los países de origen. Cuando aumenta el número de deportaciones, en el caso de El Salvador, por ejemplo, desde agosto, de enero a agosto del 2023, hasta comparándolo con enero hasta agosto del 2024, han crecido el número de deportaciones de Estados Unidos y de México en un 35%. Y lo que se encuentra en El Salvador es que, pese al discurso de condiciones de mayor seguridad, como se nos afirma, las personas no quedan en el país, vuelven a intentar migrar nuevamente y con el destino principal de los Estados Unidos. Aunque en el caso de salvadoreños, El Salvador tiene el cuarto lugar en el top número 10 de países de origen cuyos ciudadanos están pidiendo asilo en México. Estamos hablando de más de 4,000 salvadoreños que solicitan anualmente en los últimos 3 años asilo en Estados Unidos. La convocatoria que ha hecho la presidenta de los Estados Unidos mexicanos para con los países de Centroamérica para enfrentar una precaria situación es explicable. En primer lugar, es México quien tiene el primer número mayor de deportaciones que realiza Estados Unidos desde la frontera hacia nuevamente su país, pero es México también quien ha cargado durante toda la administración Biden-Harris con el mayor número de personas que no son deportadas a sus países de origen, sino que son retornadas al último país que cruzaron, en el que estaban antes de cruzar la frontera mexicana, que es México. Y ahí tenemos una concentración de personas que tienen 1 año, 2 años de estar esperando de que puedan tener alguna gestión con respecto a solicitudes de asilo en ciudades fronterizas igual o peor, con índices de inseguridad de los que se viven en los países de donde son originarios. Sí. Definitivamente no hay capacidad para poder enfrentar una deportación masiva, así como tampoco hay capacidad en los primeros meses de gestión del gobierno de Trump de poder concretar esa promesa de deportación masiva. Tan solo
los agentes de ICE, que es Ujú, la ujú. entidad encargada de este tipo de trámites, Sí, no pasan de 6.000 en todos los Estados Unidos. Habría que esperar que haya refuerzos presupuestarios y que haya una serie de modificaciones administrativas para poder empezar a concretar de que el proceso prometido de deportaciones masivas se cumpla. No obstante, definitivamente en los países del Triángulo Norte, y sí. con esto termino, de Centroamérica, Ujú. no están preparados para enfrentar esta situación. México está tratando de prepararse y otros países ni siquiera se lo contemplan, que Claro. es de donde provienen muy, muy fuertes números de migrantes. Es que, Venezuela, por ejemplo, ajá. Colombia, Ecuador, Haití y Nicaragua. Es que el costo, señora Medrano, es muy alto, el costo económico, el costo en materia de salud, el costo en educación, el costo en seguridad. Es un verdadero dolor de cabeza para estos países de lo que estamos hablando. Hablemos ahora, señora Medrano, del caso Venezuela. Maduro se atornilla en el poder y más venezolanos a esta hora seguramente están haciendo planes para dejar el país, lo que puede desatar una nueva oleada de caminantes por América Latina. Bueno, y a eso se suman las crisis de migrantes en Colombia, Ecuador, Cuba. Estamos frente a un panorama complejo para este año 2025, ¿no cree usted? Definitivamente, y en el tema de deportaciones, en el tema de migraciones, hay que incluir el tema de desplazados internos Mm, dentro de los mismos países de origen que viven diferentes tipos de violencia, mm, tanto la violencia común, la violencia de crimen organizado, como la violencia institucionalizada, la violencia que genera el Estado o actores del Estado, agentes del Estado, como el caso de Venezuela y el caso de El Salvador, por poner dos ejemplos con sus respectivas diferencias, pero que están enfrentando fenómenos muy parecidos. Tenemos que tener claro de que la migración solo puede abordarse desde las causas raíz, como la llaman los académicos. Y las causas raíz es de que las personas no se sienten seguras o no se les está respetando la dignidad a la que tienen derecho con respecto a sus medios de vida, a unas condiciones dignas de vida en sus respectivos países. Y en esa medida de que los gobiernos no dan respuesta a ese tipo de situaciones, las personas optan por huir, las personas optan por irse de los países de origen. En tanto no se estén abordando esas causas raíz, la migración no va a ser detenida ni con un nuevo muro, como lo están planteando en los Estados Unidos, ni militarizando las fronteras, ni tercerizando las fronteras, ni convirtiendo a toda Centroamérica en un programa de tercer país seguro, porque las personas están buscando esas condiciones de dignidad y de mm, seguridad que les son negadas en sus países de origen. Partiendo de sí. esto, también hay que entender que una de las causas raíz es precisamente la ausencia de democracia. En la medida que se reducen los espacios cívicos, en la medida de que defensores de derechos humanos, que periodista independiente y Mm. crítica, que personas que protestan son reprimidas y personas que buscan condiciones de mayores libertades políticas en sus respectivos países son criminalizadas, en esa medida también las causas de la migración se ven en aumento. Claro, y usted lo acaba de describir muy bien, porque no hemos sumado en ese listado de países a Cuba, a Nicaragua, donde no hay libertades y donde las personas siguen buscando alternativas para dejar su país. Bueno, si no son antes desterrados, como ya ha pasado en Nicaragua, y donde el régimen todo el tiempo los persigue. Lo que usted hablaba ahorita de ese terrorismo de Estado. Siguen esos países también siendo hoy parte de ese listado de ciudadanos que buscan salir, migrar y buscar una nueva calidad de vida, pero enfrentándose a situaciones extremas. La democracia es un sistema que imperfecto, Mm, es un sistema que permite la participación más amplia posible de sectores con respecto a la toma de decisiones que tienen que ver con su propia vida, decisiones que les afectan. En El Salvador, por ejemplo, se acaba de tomar la decisión desde el órgano ejecutivo de revertir una prohibición a la práctica de la minería metálica en el país, y eso a corto, mediano y largo plazo causará graves deterioros en las condiciones de vida de las personas. Una medida antipopular
alrededor del 85% de las diferentes encuestas plantean de que son personas de la ciudadanía común de a pie que plantea de que no está de acuerdo con que se haya vuelto a permitir a través de una nueva ley la práctica de la minería metálica en El Salvador, porque hay conciencia de que eso afectará a grandes a segmentos de la población, sobre todo los más vulnerabilizados. Entonces, las personas, en la medida que se dan cuenta que su opinión no importa en la toma de decisiones, que independientemente de la popularidad de un gobierno determinado o no, se van cerrando los espacios cívicos que permite, por ejemplo, desarrollar elecciones libres, desarrollar elecciones con claras reglas democráticas e institucionales y con fortaleza de organismos institucionales que no se presten, que no estén cooptados y no estén al servicio de un solo poder, como en el caso de El Salvador y Venezuela, de solo el poder ejecutivo. En esa medida las personas toman la decisión de irse, sobre todo si sus protestas, su voz no es escuchada y por el contrario es criminalizada. Hay un elemento muy importante planteando el tema de Cuba, y es que, por ejemplo, parte de las decisiones que está tomando Donald Trump es cerrar la aplicación CBP One, que era un mecanismo muy cuestionado. Yo he sido de las que cuestionaba la ineficiencia de la aplicación CBP One para hacer solicitudes de asilo desde el país de origen o desde países de tránsito por parte de personas que se dirigen hacia los Estados Unidos. Una de las razones es de que se recibieron desde enero del 23 hasta diciembre del 2024 más de 937,000 solicitudes, y de las cuales solo se empezó a dar trámite a 44,000 de ellas. Pero en el caso de Cuba, ahorita hay una situación muy dura de personas de que no alcanzaron a poder tramitar sus solicitudes desde la isla a través de CBP One por la ineficiencia de esta aplicación. Y ahora que no existirá la aplicación, es indiscutible de que, independientemente de las medidas de militarización de frontera y el discurso xenofóbico, es imposible que no haya mayores flujos de migrantes de países como Cuba hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, quiero agradecerle por este tiempo y este análisis a señora Celia Medrano. Ella es investigadora, experta en derechos humanos, desplazamientos y migración. Señora Medrano, gracias por estar con nosotros y compartir ese espacio en la tarde. Agradecimientos por mi parte de compartir nuevamente un espacio con ustedes.